versículo 9 al 11. Sobre el bautismo de Jesús. Así que vamos a estar leyendo y luego vamos a estar meditando en esta palabra. Vamos a leer estos 3 versículos y luego utilizaremos los 5 versículos de Mateo y los 2 de Marcos, de Lucas, que habla sobre este tema del bautismo de Jesús. Dice la palabra del Señor allí, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana y que tu Espíritu Santo arroje luz a nuestra mente, a nuestro entendimiento, Señor, para que podamos meditar, Señor, en esta palabra. Señor amado, que podamos ser edificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. En la cumbre del ministerio de Juan el Bautista, Lucas 3:21, nos dice la palabra que Jesús vino de Nazaret de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús, el carpintero, como muchos le llamaban, en Marcos 6:3, dice que cuando Jesús fue a Nazaret, decían: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José, de María? ¿No están aquí sus hermanos? Y le llamaban el carpintero, ¿sí? Porque durante de su nacimiento, 30 años, estuvo, como decir así, en el anonimato, ¿sí? Nadie sabía. Solo lo que vivían en su región, en Nazaret de Galilea. Y obviamente, seguro que cumplía el oficio de carpintero, ¿sí? Fabricaba muebles, seguramente, ¿sí? Y entonces, cuando él fue a su ciudad a predicar el evangelio, a hacer milagros, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, no creían en él. Decían: ¿no es este el carpintero? Entonces Jesús comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años, Lucas 3:23. Aproximadamente a los 30 años él comenzó su ministerio. 3 años y piquito estuvo predicando, enseñando y recogiendo a sus ovejas, a su pueblo, y preparando a sus discípulos, a sus apóstoles, para que luego sea esparcido el evangelio a toda criatura de la tierra. Entonces fue bautizado por Juan en el Jordán Jesús. Y el agua del bautismo simboliza la necesidad de ser limpiado de la inmundicia, es decir, del pecado. Eso es lo que simboliza el agua. Ahora bien, si Jesús no tenía pecado, ¿sí? La pregunta que podemos hacer es: ¿cómo es posible que aquel que fue sin pecado se someta al bautismo? ¿Sí? Bueno, algunos comentaristas hablan de que sí tuvo pecado Jesús. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó nuestros pecados. Él tenía que dar el comienzo, el paso, la señal del bautismo.
en las aguas. Juan vio venir a Jesús, entonces dijo a los que le escuchaban y a los que estaban allí: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Aquí tienen al Cordero que quita el pecado del mundo. Juan no le quería bautizar, se oponía. ¿Sí? Dice Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15, que él se oponía al bautismo, él no le quería bautizar. Yo necesito ser bautizado por ti, le decía Juan el Bautista. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Toda justicia de Dios se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito. Que es necesario ser bautizado. Que es necesario nacer de nuevo. Todo se debe cumplir. Y Jesús cumplió con todo. Por eso a él, a los 8 días de nacimiento, le circuncidaron. Hoy nosotros no hacemos esa práctica. Hoy la circuncisión está en nuestro corazón. En nuestro corazón el que debe ser cortado todo pecado, toda inmundicia, y tener un corazón nuevo, un corazón renovado, puro, limpio. Porque eso es lo que significa la circuncisión: limpieza, purificación del cuerpo. Es decir, Juan, me debes bautizar, debes cumplir con lo que se te mandó, con lo que se te ordenó. Porque Él ha tomado solemnemente la decisión de cargar con nuestros pecados, como dice Isaías 53. De llevar sobre Él todos nuestros pecados, toda nuestra maldición que acarreábamos desde Adán cuando cayó en pecado. Es necesario que yo sea bautizado, diciendo Jesús a Juan el Bautista. Porque para esto Él ha venido. Para esto, para morir por aquellos que Dios había escogido y que ha escogido a su pueblo. En un sentido, el bautismo de Jesús cumple parte de la tarea de poner su vida por sus ovejas. De allí comienza su ministerio. Él pone su vida y el bautismo de Él es una señal de que así comienza el ministerio de Jesús. Él es el buen pastor que pone su vida por sus ovejas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios, 2 Corintios 5, 21. Sin pecado, sin mancha, Él fue bautizado para cumplir con el propósito de Dios. Como el bautismo simboliza rendir la vida al Señor, la pregunta nuevamente: ¿hubiera tenido sentido todos los demás bautismos si Cristo no hubiese rendido su vida al Señor y obedecido? No hubiese tenido sentido el bautismo si Cristo no hubiese comenzado por ahí. Por eso el Señor luego dice en Mateo 28, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el sacrificio del Salvador que Él estableció la base para el perdón de los pecados. Un perdón expresado, sellado por el bautismo en favor de todos los que confesamos nuestros pecados. Los que confesamos sinceramente, todo aquel que confiesa su indignación, que no es indigno delante de Dios de ser perdonado, de ser limpiado, porque le hemos dado la espalda. Pero si uno viene delante de Dios reconociendo de que no es nada delante de Dios, de que es indigno de estar delante de Dios, porque Dios es santo, es puro,
Dios perdona, santifica, purifica, lava ese corazón y hace una nueva persona para que ande según las obras del Señor. En el versículo 10 y 11 nos dice allí, de nuestro texto, Marcos 1, 10 y 11, y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos. Lucas dice, orando el cielo se abrió. Lucas 3, 21. Orando el cielo se abrió. Es decir, pudo haber sido en el momento de sumergirse en el agua hasta que salió orando. O pudo orar después de haber salido del agua y allí el Espíritu descendió. Por eso Lucas nos dice, y orando el cielo se abrió. Y el Espíritu como paloma y vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas dice, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Lucas 3:22. En forma corporal. Vio la paloma en sí. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Mateo dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué satisfacción más grande para Dios al ver a su Hijo cumplir con toda la justicia de Dios? ¿Qué satisfacción más grande ver a su Hijo obedecer la voz del Padre? ¿Y qué satisfacción más grande es de Dios hoy ver a nosotros y a sus hijos y a aquel que viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios y se somete a Él, se somete a su voluntad y cumple con sus propósitos para cada uno? Aquí también vemos en estos 3 versículos la doctrina de la Trinidad. Vemos revelada en forma gloriosa. Después de ser bautizado, el Hijo sale del agua y allí donde el Espíritu desciende. Desciende sobre él el Espíritu Santo. Los cielos se abren y el Espíritu desciende, dotándole de poder para cumplir el ministerio por el cual ha sido enviado. Jesús vio al Espíritu Santo que descendía sobre él. También Juan vio. Someterse al bautismo para poder cumplir el propósito de Dios aquí. Jesús se sometió a la voluntad de Dios y fue bautizado. Había confirmado su promesa eterna de llevar sobre sí el pecado de muchos al someterse a la voluntad del Padre, a ser bautizado. Porque esa era la misión de Juan. Jesús no necesitaba porque era sin pecado, puro, limpio. Pero como dijimos, si él no hubiese empezado por allí, nadie le daría importancia a estos sacramentos del Señor, al bautismo. Pero debemos de darle importancia. No salva el bautismo, pero es una confirmación de mi fe, de que yo creo y que amo a Dios. ¿Sí? Si yo digo que amo a Dios y creo en el Señor, me debo bautizar. Debo confesar mis pecados y debo sumergirme en el agua, porque eso representa la purificación, la limpieza de mis pecados y que verdaderamente me he vuelto al Señor y he nacido de nuevo. Si es necesario, públicamente, para que todos vean de que realmente amo al Señor, porque eso también indica de que no nos avergonzamos del Señor. Y no nos debemos de avergonzar del Señor.
Porque quien se avergüenza de él aquí, el Señor se avergonzará en el cielo de esa persona. Así que, hermano, debemos de meditar en estas palabras. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? ¿Con temor, con vergüenza? De la misma manera Dios sentirá aquel día cuando estamos delante de Él. Por eso dijo Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Y muchos querrán entrar, pero no podrán. Será demasiado tarde, porque es aquí, donde debemos de confesar de que somos hijos de Dios, donde debemos de decir abiertamente, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Y no cristiano solamente con el título de cristiano, sino cristiano porque amo y sirvo a Cristo, quien me ha redimido, quien me ha purificado y me ha lavado. Entonces, al someterse al bautismo, había confirmado su promesa eterna de llevar sobre sí los pecados de su pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan, y dice su palabra. Juan confirmó que Jesús era el Cordero, tenía la promesa del Padre. Veamos allí en Juan 1:32 al 34. Cómo Juan iba a reconocer quién era el Mesías, quién era aquel Cordero que venía a limpiar y a purificar a su pueblo, al pueblo de Dios. Dice Juan en San Juan 1:32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces podemos ver aquí que tanto Jesús como Juan vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender, como dice Lucas, en forma corporal sobre Jesús. El resto de la multitud no habrá visto, solo ellos. Juan vio porque tenía que confirmar quién era realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos aquí, Juan confirmó que Jesús era el Cordero. Tenía esta promesa. Sobre quien reposaba el Espíritu, ese era quien bautiza con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Mateo dice, con el Espíritu Santo y fuego consumidor. Un día llegará ese fuego y consumirá todo lo que es impuro, lo que es abominable delante de Dios. Destruirá todo aquello que no es puro, que no es santo. El que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces el Padre proclama con una voz, no sé cómo habrá sido, una voz de trueno, de trompeta, de muchos ruidos. Pero Él dice, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia. Qué satisfacción, hermano, de poder sentir en nuestro corazón cuando leemos su palabra y el Señor nos dice, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Los cielos están abiertos para que el Espíritu Santo repose sobre aquellos amados del Señor. En forma conmovedora se expone la doctrina de la Trinidad acá. Vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos
para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos liberados del pecado, de la muerte, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Los tres son uno. Y eso es lo que da aliento y lo que debería de dar aliento a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y amarle al Señor por sobre todas las cosas. Y amarnos mutuamente como iglesia, como cuerpo. Porque somos lavados en la sangre del Cordero. Y somos bautizados en un mismo espíritu, el de Cristo. Ese espíritu que descendió sobre él aquel día. Jesús era y es completamente divino, pero en su encarnación el Hijo Divino adoptó la naturaleza humana, la cual necesitaba ser fortalecido. Por eso fue necesario bautizarse, porque Él adoptó esa naturaleza humana. Él se encarnó humanamente y necesitaba ser fortalecido, porque Él mismo enseñó: la carne es débil, mas el espíritu a la verdad quiere. Él necesitaba ser bautizado porque era humano como nosotros, 100% humano, solo que sin pecado. Y necesitaba el bautismo del Espíritu Santo, aunque Él es Dios, pero humanamente necesitaba del Espíritu Santo como sello para fortalecerle y para llenarle del poder que necesitaba para predicar a su pueblo. El Espíritu Santo le capacitó como mediador divino y humano. Fue capacitado para funcionar en su triple oficio: profeta, sacerdote y rey. Es así que obtendría la salvación de su pueblo, para la gloria del Dios Trino. Él es el ungido de Dios. Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, a este carpintero que muchos le llamaban. Dios ungió con el Espíritu Santo e hizo bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, estando Dios con él en todo, dice Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. La tercera persona de la Trinidad representada en forma de paloma aquí, como nos dice nuestro versículo allí de Marcos 1. Esta paloma representa la pureza, la bondad, la serenidad, la gracia. Y estas son características del Espíritu Santo. Jesús era el habitado por el Espíritu Santo, puro, santo, bondadoso, pacífico. Los pecados por los cuales había de morir no eran suyos propios, no eran los de él, sino que los pecados por los que murió fueron imputados en él, para que su justicia sea imputada en nosotros. La voz que dice allí en nuestro texto, que exclama: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sabemos que es del Padre. Sabemos que la voz es del Padre, de Dios,
porque Jesús es el amado del Padre, no solo en su calidad mesiánica, sino también como Hijo por generación eterna. Estaba con el Padre y está hoy con el Padre, como el que comparte plenamente la esencia divina junto al Padre y el Espíritu Santo. Y esto podemos ver allí en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, también encontramos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el capítulo 10 de Juan, versículo 17, también encontramos lo que el Señor nos dice. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. También en el capítulo 17, versículo 23 de Juan, encontramos también allí lo que el Señor nos dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la voz que se escuchó desde el cielo cuando se abrió. Y Jesús nos dice acá en su oración antes de ser crucificado: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor ama a sus hijos. Lo demostró Jesús poniendo su vida por ellos. ¿Qué seguridad tenemos en Dios, hermano? ¿Qué seguridad tenemos en Dios? Y ojalá podamos meditar más profundamente en esto. De que nada de lo que podamos atravesar en esta tierra nos separará de ese amor ágape del Señor. De ese amor profundo que el Señor envió a su unigénito Hijo a este mundo por nosotros. Y que nos dejó ejemplo de su vida. Una vida llena de piedad, de bondad, de mansedumbre. Y nos dejó el Espíritu Santo, envió el Espíritu Santo sobre sus hijos. Y envía sobre sus hijos aquellos que vienen a Él, que es atraído por Él. Reciben ese bautismo del Espíritu Santo. No es posible que exista un amor más alto que el que tiene el Padre por su Hijo amado. No hay. Más alto, más profundo, más ancho, diría la canción. No hay. No hay un amor más grande que el Padre tiene por sus amados. Aquellos que están en Cristo, porque Él es el amado, el unigénito. Y todo aquel que está en Cristo es amado y es apreciado y es guardado por Dios. Imagínense. Tener esa seguridad en Dios de que nada ni nadie nos puede tocar, porque el Creador, el Dios vivo y verdadero, guarda a nuestros hijos, a nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos la historia de Job. El diablo hizo de la suya con Job, pero Dios lo guardó. Dios preservó su vida. Y cuando Job pasó esa prueba, esa tribulación, Dios le dio mucho más de lo que tenía antes de pasar esa prueba. Es la demostración más grande del amor de Dios sobre este varón y es la que ocurre con nuestras vidas. A veces nos parece que el mundo se nos viene abajo por cualquier pequeñeces o por cualquier cosa que pasamos.
Pero el amor de Dios es mucho más grande, hermanos. Dios nos guarda, nos cuida. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor. No existe un amor más grande que el Padre tiene por su amado. Tan grande como lo es el corazón de Dios, tan inteligente y organizado como es la mente del Señor. Es tierno, es vasto, es infinito. No hay nada que se compare. El Hijo amado. Este amor es eterno. Eterno. No es que hoy Dios nos ama y mañana ya nos descarta como animal, no. Dios nos ama. ¿Sí? Ahora, si nos portamos mal, Dios nos corrige. ¿Sí? Si desobedecemos, Dios nos corrige. Así que cuando estamos pasando por situaciones adversas, meditemos si no es una corrección del Señor. No digo que todo lo que pasamos sea porque estamos desobedeciendo a Dios, no, porque es natural, en nuestra naturaleza pasamos dificultades aquí en la tierra. Pero es bueno que en esos momentos de luchas y de prueba el Señor sea glorificado, que nosotros podamos acercarnos a Él más todavía y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres conmigo a través de esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender? El Hijo es el inagotable deleite del Padre. Proverbio 8:30 dice, con Él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y aún en el bautismo del Hijo confirmó su propósito de derramar su sangre en favor de muchos perdidos en el pecado, muertos en delitos y pecados. Y Él confirmó allí en el bautismo el propósito de derramar su sangre por estos pecadores, como yo, como usted y como muchos. Es el propósito que Cristo cumplió. Esto es lo que el Padre le está diciendo a Juan y a todos los que estaban allí. Y nos dice a nosotros, este es mi Hijo amado. Este es el que yo envié, este es el que vino y va a dar su vida por ustedes. A Él crean, a Él obedezcan. Sigan sus pisadas, sigan su camino. Ámense como Él les ha amado. Obedezcan como Él obedeció al Padre. Sométanse a la verdad de Dios como Él se sometió y cumplió con toda justicia. Es lo que el Señor nos dice a todos nosotros. Este es mi Hijo amado. En Él yo tengo complacencia. Y quien está en Él también es mi Hijo amado y también de Él tengo complacencia. Cada hijo de Dios en estos pasajes se debe fortalecer, debe encontrar consuelo. No se trata de que solo el Hijo amó tanto a sus seguidores y que está listo a sufrir por los dolores que el hombre pasa o los dolores del infierno que muchas veces atormenta a las personas y que un día atormentará eternamente, sino que el Espíritu también coopera plenamente fortaleciéndole para esa tarea a Jesús. Y el Padre, en lugar de mirar con desagrado
a aquel que toma esa tarea y que carga sobre él con todos nuestros pecados, se haya tan complacido de él y envía su voz. Este es mi Hijo amado. Abre los cielos para que la tierra oiga. En todo lugar, reino, lengua, nación, se oiga de que Jesucristo es el Hijo amado de Dios, de que Él es el unigénito y no hay otro, que Él es el camino, la verdad y la vida, que en Él tenemos salvación, no en una imagen, no en una persona secular, no, en Él, en esta persona única y verdadera. Solo en Él tenemos salvación. Por ende debemos de despojar de toda otra cosa, peso, lo que sea que esté en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, que nos han enseñado y que hemos creado quizás nosotros. Imágenes, ídolos, cualquier otra cosa. Porque en Él, solamente en Él hay salvación. Y porque Él es el camino, la verdad, y no hay en otro salvación. Cristo toma sobre sí la semejanza de carne de pecado y de este modo por nosotros se santifica a sí mismo para que también nosotros seamos santificados. En el capítulo 17 de Juan, versículo 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Su palabra es la verdad. Con cuánta honra reconoce Dios cuando se somete al bautismo de Juan, su hijo. Vio al Espíritu que descendió sobre él en forma de paloma. Los cielos están abiertos. Juan 1:51 le dice Jesús a Natanael. Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los cielos están abiertos. La voz de Dios ya fue pronunciada, ya fue dicha. Dios ya declaró su palabra. Ya está hecho. Y los cielos están abiertos. Y su Espíritu Santo está aquí en la tierra para depositar o entrar en aquellas ovejas, en aquellos hijos suyos, en su pueblo. Y Él viene con poder para fortalecer a cada uno de los suyos, su Espíritu Santo. Esa es su promesa, tanto en el Antiguo Testamento como lo que pasó en el Pentecostés, allí donde fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí se cumplió la promesa de Joel, que derramaría del Espíritu Santo. Y aún esa promesa se sigue cumpliendo hoy porque todos sus hijos siguen siendo llenados del Espíritu Santo. Porque de verdad que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero el bautismo recibe en el momento de nacer de nuevo, el bautismo del Espíritu Santo. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. No necesita andar de rodillas días y días ayunando para ser bautizado del Espíritu Santo. Porque si te arrodillás y clamás y ayunás y orás días y días, es porque ya tenés el Espíritu Santo. Porque ¿quién otro te va a impulsar a buscar de Dios si no es el mismo Espíritu de Dios? Porque nadie quiere buscar de Dios, nadie se acerca a Dios. Entonces, si en un momento y sentís ese deseo de Dios, es porque el Espíritu ya está en ti. Es
porque Él te santifica y te lleva a Dios. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra que el Espíritu Santo hace aquí en la tierra. Ahora sí debemos de pedir que su Espíritu nos fortalezca. Debemos de pedir ser llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Y reúnanse, canten salmos, himnos, cánticos espirituales, juntos, que glorifiquen al Señor. Y allí obra el Espíritu Santo. Dios ya declaró su voz, su palabra. Ya envió esa voz. Y está. Está su palabra. Ya vino Cristo. Ya pagó el precio. Ya nos dejó el ejemplo. Y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos recuerda lo que el Señor Jesús enseñó y lo que Dios nos enseña en su palabra. Los cielos están abiertos, como Jesús le dijo a Natanael. Desde hoy verás los cielos abiertos. Ya no tenemos que andar pidiendo, Señor, abre los cielos. No, los cielos ya están abiertos. Pidamos que el Señor nos llene de su Espíritu para cumplir su propósito, su voluntad y caminar en el camino del Señor, seguir sus pisadas. Para todos los hijos amados que se someten a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, y Él cumple su promesa. Enviar el Consolador para que esté con nosotros. Sellarnos con su Espíritu Santo y fortalecernos como pasó aquí con Jesús. Vino el Espíritu Santo para fortalecerle, para cumplir con el propósito por el cual Él vino. Porque sin el Espíritu Santo hubiese sido difícil en el desierto, en medio de la tentación. Le hubiese sido difícil realizar muchas obras. Aunque Él era divinamente, era Dios. Pero también era humano, como nosotros. La buena obra de Dios en nosotros es prueba de su buena voluntad hacia nosotros. Esa es la obra del Señor. Así que, amados, que el Señor nos llene de este espíritu que un día reposó en forma corporal, en forma de paloma sobre Jesús. Jesús comenzó su ministerio bautizándose. Allí comenzó y nos dejó el ejemplo de que debemos de bautizarnos. Porque el bautismo es señal de purificación, de limpieza. Es confirmación de lo que nosotros creemos y que obedecemos. Y recibir esa promesa, esa llenura del Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe, nos ayude. Y que el Señor pueda, así como con su Hijo, decir, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, que el Señor pueda decir de nosotros. Ustedes son mis hijos amados, o tú eres mi hijo o mi hija amada, en ti tengo complacencia. Qué satisfacción, qué gozo en nuestro corazón el escuchar esa voz del Señor. Por supuesto, no vamos a escuchar una voz del cielo, tenemos que leer la palabra de Dios, ¿sí? Porque el Señor ya declaró su palabra, ¿sí? Los cielos ya fueron abiertos, su palabra ya fue enviada, ¿sí? Ya está su palabra. Ahora lo que debemos hacer es obedecer a esa voz. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu